de alguna manera sentí que algo era diferente de lo habitual. Además, cada vez que respiraba profundamente, la respiración parecía superficial y parecía algo pesada. Entonces mi suegra, que había notado esta situación, habló: no es bueno que ella esté callada, siempre está llorando y haciendo ruido, así que déjala dormir un poco. La de mi suegra, voz algo sarcástica, solo aumentó mi ansiedad. Priorizando la seguridad de Amy, decidí ignorar las palabras de mi suegra e inmediatamente la llevé al hospital. Mi nombre es Hannah, tengo 28 años y trabajo en un rol administrativo en una empresa de alimentos desde hace 3 años. Hace un conocido conocí a Tim y salimos durante un año y él me propuso llevarnos dulcemente al matrimonio. La felicidad en ese momento era indescriptible. Sin embargo, decidir vivir con mi suegra después del matrimonio resultó ser un gran arrepentimiento. Hannah, la cena aún no está lista. Eres un poco lento, ¿no? Tal vez tu cerebro también lo sea. Herida por sus palabras muchas veces, pero en medio de tanta vida llegó un momento de gran alegría: el nacimiento de nuestra encantadora hija Amy. Pero poco después de su nacimiento sucedió algo inesperado. Amy era una niña muy animada y bebía mucha leche, pero su intenso llanto la noche fue bastante desafiante para ambos como padres. Sin importar cuánto intentáramos calmarla, cuando comenzó a llorar, tomó mucho tiempo calmarla. Consulté con varios amigos tratando de encontrar una solución. Muchos dijeron que llevan a sus bebés anoche para ayudarlos a dormir. Según sus historias, parece que el movimiento y el sonido del auto ayudaron al bebé a sentirse seguro y se durmieron rápidamente. Puede recordarles a los bebés la sensación cuando estaban dentro del útero de su madre. Los medios de comunicación, y recordé haberme quedado dormido en el auto cuando era joven, así que me vino a la mente la idea de conducir de noche. Sin embargo, el problema era que yo no tenía licencia de conducir. Mi esposo tenía una, pero trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y estaba muy cansado al final del día. Despertarlo en medio de la noche para llevar a un bebé que lloraba no era realmente factible. Necesitaba descansar y tuve que considerar su trabajo. Al día siguiente, mientras estaba intrigado por la idea de conducir de noche, no era una solución factible debido a nuestras circunstancias, sin solución a la vista. Mi suegra se convirtió en otra razón de mi estrés. ¿Puedes mantenerla callada? Es demasiado ruidosa, incapaz de soportar el llanto por la noche. Mi suegra irritada. La ley nos gritaba. Además, ella tenía creencias anticuadas de que el aire familiar debería ser un hombre, lo que ponía a prueba aún más nuestro matrimonio todos los días. Me arrepentí de vivir con ella y luché con la decisión. Afortunadamente, mi esposo me apoyó mucho y cuidó a los niños. Semanas de licencia de paternidad después del nacimiento, lo cual fue una bendición. Se suponía que tomaría más tiempo, pero debido a compromisos laborales tuvo que regresar antes de lo esperado. Sinceramente, deseaba que pudiera quedarse más tiempo, pero entendí sus presiones laborales y así nuestra nueva vida comenzó de la misma manera. Regresó al trabajo. El llanto nocturno de nuestra hija comenzó. Su fatiga cada vez que daba vueltas en la cama. Sinceramente, me sentía mareada por la falta diaria de sueño y la presión de mi suegra. Un día por la tarde, mi suegra me hizo alarde de una bolsa de medicinas. Mira, Hannah, porque del llanto del bebé. Por la noche no podía dormir y tomé este medicamento. Es muy difícil, dijo luego deliberadamente frente a mí. Tomó el medicamento, comentó sarcásticamente tal inconveniente y regresó a su habitación. Viéndola salir sentí ganas de llorar un poco. En una noche en particular, mi esposo tuvo una presentación importante al día siguiente. Ojalá pudiera dejarlo dormir bien esta noche. Eso pensé. Había estado cuidando a nuestra hija todo el día pensando en varias cosas. Ajusté su hora de la siesta. Ella más de lo habitual y le leía libros por la noche. Tal vez debido a mis esfuerzos, ella durmió silenciosamente. Sentí una profunda sensación de logro. Pensé que esta noche podría dejar que mi esposo se vistiera bien y finalmente podría dormir un poco. En ese momento, mi madre leí repentinamente prohibida en la puerta de nuestra habitación. Hannah, ¿aún no has lavado los platos? ¿Qué estás pensando dejándolos tan tarde?, gritó enojada al priorizar acostar a nuestra hija. Había pospuesto el lavado de los platos. Lamenté profundamente no haberle explicado eso a mi suegra y luego me desperté con los gritos de mi suegra. Nuestra hija Amy comenzó a llorar fuerte todos mis días. Los esfuerzos se evaporaron con una sola frase de mi suegra y yo también sentí ganas de llorar a pesar de escuchar a Amy. Llora. Mi suegra gritó aún más. Porque siempre hay tanto ruido todas las noches, no puedes quedarte callado. Sintiendo que mi cordura podría romperse, empecé a preparar leche para Amy. Había pasado algún tiempo desde que su última toma. Regresó a Amy. Encontré a mi esposo abrazándola.
Amy estaba tranquila en los brazos de mi esposo, pero parecía que iba a llorar de nuevo tan pronto como acerqué el biberón. Comenzó a beber. Everly debía tener hambre. Pensé que era la primera vez que mi esposo y yo alimentábamos a Amy juntos en medio de la noche y fue como un momento muy especial ver a mi esposo alimentar a Amy. Creía firmemente que juntos podríamos superar estos desafíos nocturnos. Este esfuerzo conjunto se sintió muy cálido. Un momento lleno de amor. Criando esta pequeña vida a la mañana siguiente, después de que mi esposo se fue a trabajar, comencé a hacer las tareas del hogar. Durante este tiempo mi suegra estaba relajada en el sofá, ella no me ayudaba, pero con frecuencia me ofrecía consejos y comentarios no solicitados. Luego noté algo que Amy por lo general se reía y agitaba sus brazos y piernas para llamar mi atención. Parecía un poco superficial y su cuerpo se sentía más fresco de lo habitual. En ese momento mi suegra riendo dijo: no es bueno que esté callada, siempre es tan ruidosa, déjala dormir un poco. Pero mi ansiedad solo creció sin saber qué hacer con palmas sudorosas. Llamé a urgencias pediátricas por primera vez, me aconsejaron que visitara a un pediatra inmediatamente y sin demora. Corrí a un hospital cercano cuando me llamaron a la sala de consulta. Un médico anciano con un código blanco nos esperaba. Solo ver su rostro me produjo una sensación de alivio. Al examinar a Amy, el médico nos habló con una expresión grave. Parece que su hija estaba en una condición muy crítica, sin embargo, ahora está estable, así que no hay necesidad de preocuparse. Al escuchar su voz tranquila, me sentí aliviado, pero sus siguientes palabras hicieron que mi corazón se sintiera como resultado del examen. Se encontraron componentes específicos de medicamentos en el cuerpo de su hija. Esto proviene de un medicamento comúnmente recetado para el insomnio. ¿Es usted consciente de esto? Sus ojos me atravesaron con agudeza. Me quedé completamente desconcertado y no pude responder. Ningún medicamento de ese tipo, ni siquiera tenemos ningún medicamento. En ese momento recordé haber visto a mi suegra tomando medicamentos frente a mí. Ella había mencionado antes que sufría de insomnio siguiendo las instrucciones del médico. Después de escuchar mi relato, llamé a mi madre. Mi cuñada al hospital, entró en la sala de examen refunfuñando porque la habían llamado. Sin embargo, ante el duro interrogatorio del médico, su expresión cambió, se conmovió y finalmente admitió haber agregado el medicamento a la leche de mi hija. Dijo que le había dado el medicamento a nuestra hija esperando que aliviara su llanto nocturno, explicándole que solo quería ayudar. Vi lo agotados que estaban tú y mi hijo por su llanto. Ante esas palabras de mi suegra mi corazón se volvió frío como el hielo. Fue por eso que usualmente animado mi hija de repente se había quedado tan tranquila que mi pecho se apretó involuntariamente y luego la voz severa del médico resonó en la habitación. ¿Cómo se puede siquiera pensar en hacer tal cosa? Incluso un pequeño error en la dosis podría haberla hecho nunca más despertarse. Ante los ojos del médico, ante sus palabras, el rostro de mi suegra palideció. El llanto y los lamentos nocturnos son un signo de crecimiento en los niños. ¿Por qué harías tal cosa? El interrogatorio del médico resonó en la habitación silenciosa. Después de esta grave revelación, mi suegra, la ley, fue denunciada a la policía. Me quedé mirando fijamente mientras se la llevaban. Más tarde, cuando le expliqué la situación a mi marido, él también parecía profundamente consternado. ¿Quién podría imaginar que la propia madre drogaría a su nieto? Pude entender la traición que sintió. Las cosas un poco más fáciles para su hijo, que tenía un trabajo importante. Sin embargo, después decidimos mudarnos y comenzar una nueva vida en otro lugar. Vivir con mi suegra ya no era una opción. La vida en nuestro nuevo hogar era tranquila y feliz. El llanto nocturno de nuestra hija gradualmente disminuyó y vivíamos una vida aliviada y pacífica. Solíamos aportar un poco para los gastos del hogar cuando vivíamos con mi suegra, pero ahora sin ese gasto nuestras finanzas mejoraron. Por otro lado, escuché que sus vecinos la condenaron al ostracismo. Se extendió el rumor de que drogaba a mi hija y debido a eso se aisló. Además, vivir solo de su pensión se estaba volviendo difícil. Había dedicado muchos años a las tareas del hogar y no tenía calificaciones especiales, por lo que encontrar un trabajo a su edad no era fácil. Aún así, intentó varios trabajos a tiempo parcial y oportunidades laborales. Su orgullo y su lengua afilada crearon problemas en sus relaciones laborales y nada parecía funcionar, pero ahora se ha adaptado a un trabajo de limpieza donde trabaja tranquilamente, con interacción mínima con los demás. Nuestra hija ahora duerme toda la noche y los días tranquilos han regresado para mi esposo y para mí. Criar a un hijo es una aventura impredecible, aunque el conocimiento y la experiencia previos pueden ser beneficiosos. Hay muchas cosas que no sabrás hasta que las experimentes.
El viaje de ser padre aún es largo. Estoy seguro de que enfrentaremos varios eventos y desafíos por delante, pero cada vez que sucede algo inesperado o problemático, recordaré esta experiencia, mantendré la calma y buscaré la mejor solución.